Me voy a presentar, sé que hay muchos que ya vi que no es su primer webinar, pero seguramente hay algunos que sí lo sea, por lo cual voy a presentarme. Yo soy Fede, soy el fundador de Mentify, y Mentify es una empresa de aprendizaje. Nosotros hoy tenemos 3 unidades de negocio. Por un lado tenemos una plataforma que funciona como una especie de Tinder de aprendizaje para empresas, ¿no? Donde se van macheando entre los mismos empleados de la empresa para hacer programas de mentoring internos, ya sean individuales o grupales. Y además nos dimos cuenta de que no todas las necesidades de capacitación se satisfacen internamente. Entonces empezamos a crear un equipo de mentores externos, un equipo de expertos en diferentes habilidades, plataformas, conocimientos. Hoy nuestro foco está yendo para el lado de recursos humanos, inteligencia artificial, data, people experience, que son los temas que, bueno, ya todos sabemos que están en la agenda este último año. Y en este caso, bueno, tenemos la suerte de tener a Luis de Z, que va a estar haciendo un webinar con nosotros. Ya ha dado webinars, pero su primer webinar con nosotros en marco de la mentoría que va a estar dando, la mentoría de estrategia de compensaciones, ¿no? De junior a experto, que va a arrancar el 24 de noviembre, en donde a través de 5 sesiones y 5 unidades vamos a estar viendo, bueno, de introducción a compensaciones, encuestas de mercado, estructura salarial, bandas, proceso de mérito y propuesta de valor integral. Una mentoría que va a estar brindando en 5 sesiones a partir del, como dije, 24 de noviembre, ¿sí? Este webinar está enmarcado en esa mentoría que va a estar dando. Yo después les voy a pasar la información para que todos puedan ver de qué se va a tratar. Pero ahora sí, Luis, te doy la palabra. Un placer que estés con nosotros dando este webinar, trayendo información y en qué están, ¿no? El tema compensaciones hoy en día y cómo cerramos el año también. Así que realmente un placer que estés con nosotros. Bueno, mil gracias, Fede, por esta oportunidad. Me presento o extiendo un poco más mi presentación. Tengo más de 27 años de experiencia en recursos humanos, puntualmente en compensaciones, desarrollando estrategias de compensaciones, estructuras salariales, procesos de mérito, expatriados, todo lo que esté relacionado con compensaciones. Trabajé muchos años en consultoras, en corporaciones, en startups y en empresas tech que me dieron una visión distinta de cómo aplicar las compensaciones en distintos escenarios, en distintas épocas. Y bueno, nuevamente agradecerte, Fede, por esta oportunidad y ser parte del equipo de Mentify, porque es algo que me encanta poder transmitir y enseñar lo que sé. Una de las cosas que me dijo Fede para la mentoría es, bueno, tratar de no traer temas polémicos, temas políticos, así que voy a arrancar con un tema político. Si me permiten, les voy a poner un video que tiene varios años. No creo, muchos de los de acá probablemente no lo hayan visto en vivo, pero quiero arrancar con un pequeño video de la historia argentina. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Qué lindo, ¿no? Linda época. Enero de 2002, 4 días después, este mismo señor especificaba los depósitos a 1.40 y el dólar terminaba en 4 pesos, ¿no? Salíamos de la convertibilidad. Ese año la inflación fue más o menos del 40%, tuvimos nuestros vaivenes, la economía rebotó un poquito, pero desde ahí, desde 2002, nunca dejamos de tener inflación. Ahora les quiero mostrar otro videito, ¿no? O sea, un poco más en el presente. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Qué frase, ¿no? ¿Cuántas veces la habrán utilizado los CFO con ustedes, no? Que dijeron, no hay plata. Bueno, ¿qué les quería mostrar con estos videos? Son como 2 puntos de inflexión en la Argentina, ¿sí? Donde a partir de 2002 empezamos a gestionar compensaciones con un dólar que volaba o flotaba, incluso llegamos a tener 2, 3, 4 tipos de cambio, corralitos, etc. Y por otro lado, una inflación que siempre fue al alza, siempre se fue acumulando. Tuvimos años de menos inflación,
pero nunca inflación cero o inflación de países normales, ¿no? Entonces, el segundo video creo que muestra un cambio de paradigma que se empieza a dar en ese momento, ¿no? Es el video de diciembre de 2023, estamos aterrizando a un nuevo paradigma que creo que a partir del 2026, hacia el fin del 2026, vamos a tener que empezar a gestionar un escenario sin inflación o con inflación de un dígito y un tipo de cambio donde ya no sea tan preocupante. ¿Bien? Para ir un poco más a detalle, esto es un gráfico de la inflación acumulada solo de julio de 2022, ¿sí? Desde enero del 2022. El acumulado es 1.500% de inflación. Una locura, ¿sí? En 2022 todavía era atractivo pagar en dólares, ¿sí? Las empresas se seguían preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer para salir de mi esquema en pesos y pagar en dólares? Porque los desarrolladores se me van a trabajar remotamente a Canadá, entonces necesito pagar en dólares. Había dos tipos de cambio, con lo cual era atractivo nominar los sueldos en dólar oficial. El empleado hacía el rulo y lo cambiaba al dólar MEP, con lo cual eso era todavía atractivo para las dos partes. La empresa tenía los costos en dólar oficial, pero pagaba dólar MEP o contado con liqui, y había una diferencia que la ganaba el empleado y la empresa. Las empresas que no podían pagar en dólares estaban corriendo detrás de esa estrategia. Bueno, ¿cómo hago el catch-up en pesos para que mi estrategia de compensaciones no sea atacada o sea competitiva y yo pueda seguir atrayendo talento? ¿Sí? Entonces, una pregunta rápida, tienen los deditos. ¿Quién de ustedes gestionó recursos humanos o compensaciones sin inflación? Tienen un emoticón, algo que huele por ahí. Difícil, ¿no? Aparte del que el que levanta el dedito, como yo, está demostrando un poco la edad que tiene. Pero es un poco el paradigma que se viene para los próximos años. Mismo gráfico, pero con tipo de cambio, ¿sí? Esto es también desde el 2022. Ahí vemos el oficial y el MEP. Y acá estaba la gran estrategia, ¿no? Yo nomino mis salarios muy bien. Ese es un gran dato, Belén. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Porque es muy distinta la estrategia cuando tenéis inflación normal y inflación de Argentina. Como les decía, en 2022 todavía era atractivo pagar en dólares o tener una propuesta en dólares porque tenías esta diferencia de tipo de cambio, ¿sí? En diciembre de 2022, como mostraba el video, ese paradigma se empieza a cuestionar. 2024 tuvo sus vaivenes, ahí ven algunas curvitas, fue competitivo, no fue competitivo, pero ya a partir del 2025, con los tipos de cambios casi confluyendo, hay un cambio de paradigma. Por lo menos la estrategia de dólares ya no empieza a ser tan atractiva como fue en años anteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo ajustar en un escenario sin inflación? Y acá les tiro una pregunta para que contesten en el chat. El año pasado, en 2024, ¿cuántas veces corrigieron el presupuesto que tenían para ajustes salariales? Yo por lo menos lo ajusté 4 veces. ¿Alguien se anima en el chat? 4, 5. Bien. Y siempre para abajo. Ok. Bien. 6. Esto era una tendencia. Constantemente estábamos recibiendo encuestas o bench entre nosotros de cuánto estamos ajustando. Veníamos de un 2023 que habíamos presupuestado 100% de inflación y tuvimos 211. En 2024 las empresas, 180 pusieron en su presupuesto y todo fue a la baja. Esto es lo que va a empezar a suceder que ya está sucediendo en 2025. ¿Cuántas veces ajustaron el presupuesto este año? Un poco menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a presupuestar a partir de 2026 o 2027 cuando la inflación sea del 20%? Tal vez sea menos. Entonces, lo que estaba pasando con inflación en varios ámbitos de recursos humanos, los ajustes salariales, el presupuesto, es que la inflación te servía como buffer para corregir errores. Si vos hacías una propuesta salarial o un ajuste salarial y te pasabas de lo que estaba pagando el mercado y pagabas 10, 15 puntos por arriba, la inflación en un par de meses te hacía el catch-up de ese costo.
Entonces, no te preocupabas tanto. Lo mismo pasaba con la devaluación. La devaluación en esa oscilación hacía que tus costos se licúen o no en pesos. Y esto empezó a cambiar a partir de este año. Argentina se volvió muy cara en pesos y probablemente sus CFOs los estén persiguiendo de que tienen ahora una masa salarial muy cara, ¿sí? Hay empresas que son globales o regionales que el attrition o los reemplazos que tienen de su talento ya no lo contratan en Argentina. Por lo menos son los niveles más bajos. Tal vez es en Perú o en Chile o Colombia empieza a ser mucho más barato, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar a partir de 2026? ¿Qué estrategia tomar? No sabemos cómo va a ser el 2026, ¿sí? Pero toda esta coyuntura argentina está cambiando. Lo que pasaba con la devaluación o con la inflación, lo que hacía era, perdías el foco en mérito, corrías atrás de la inflación y que los empleados tengan su poder adquisitivo lo más cercano a la inflación para mantener su poder de compra. Pero en 2026 esto va a empezar a cambiar. A ver, no es que nunca gestionemos con mérito, ¿sí? Siempre gestionamos con mérito, pero ahora va a ser mucho más preponderante. Tenemos que construir un sistema donde el mérito sea el principal factor. Antes lo que pasaba era que un empleado tenía baja performance o una performance regular o esperada, igualmente recibía un ajuste salarial, un ajuste por IPC. Entonces había esa sensación de movimiento. Bueno, yo trabajo, tengo mi feedback o no, pero mi salario se va actualizando. A partir de 2026, hacia fin de 2026, puede ser que tengamos conversaciones de tu salario no se va a ajustar. Si vas a una inflación del 7, 8, 9% anual y los números del negocio no dan, tal vez no tengas ajuste de salario. Y esas conversaciones van a ser muy difícil de mantener. Lo mismo te pasaba con el presupuesto. Como decía antes, la licuación de algunos indicadores hacía que el presupuesto tenga otra dinámica. Hoy va a ser mucho más ajustado. Como mencionaba recién Belén, esto no pasa en todos los países. Los países que no tuvieron este galope de inflación o del tipo de cambio gestionan las compensaciones distintas, no tienen que correr detrás de estos indicadores porque lo que tienen es una estructura salarial. Eso es el mensaje que les quería traer hoy. Con una estructura salarial tenés un mapa para poder gestionar todos los procesos de compensación, incluso los presupuestarios. ¿Sí? Entonces, otra preguntita para ustedes. ¿Quién tiene una estructura salarial formal? Y me refiero a formal donde tienen los niveles definidos, tienen los midpoint linkeados a una encuesta de mercado, tienen datos de mercado actualizados y está comunicada a los líderes. Los escucho. Los que tienen una estructura formal ponen el icono de dedito para arriba y los que no tienen algo formal ponen una carita preguntándose. ¿Quién se anima? Uno que tire un dedito para arriba, ¿nadie? Ok, bien. Entiendo a dónde vamos. Algunos de los problemas que están... no existen las paritarias, sí, tremendo. Algunos de los problemas que están mencionados en esta slide, ustedes ya los conocen, pero para repasarlo rápidamente, si no tenés una estructura salarial, lo que te va a pasar es que las diferencias salariales se pueden percibir como injustas. ¿Cómo justificás que una persona gane X y la otra X más 2? Vas a tener fuga de talentos, porque tenés que linkear la encuesta de mercado a un mapa, a una estructura salarial para que te diga cómo estás desviado respecto a tu política de pago, ¿sí? No basta con actualizar las bandas por inflación. En algún momento eso se va a terminar. Tenés que tomar mejores decisiones. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo justificar los aumentos? ¿Cómo justificar las promociones o una nueva contratación? Las nuevas generaciones demandan cada vez más, bueno, ¿cuál es mi career path? ¿Sí? ¿Cómo me van a promocionar? ¿Cuál es mi siguiente paso? Entonces, tenés que linkear esa estrategia de talento de, bueno, ahora sos senior, después sos tech lead, después sos manager y la carrera de liderazgo. Todo ese desarrollo de la persona, de su performance, tiene que estar linkeada a una estructura de pago para que acompañe su salario y su compensación, acompañe la estrategia de desarrollo que tenés. Obviamente vas a tener un impacto negativo en presupuesto porque vas a gestionar un poco a ciegas, pues no tenés una estrategia de cómo posicionar mejor a tus empleados y eso trasladarlo a tu presupuesto, y obviamente la comunicación se hace muy difícil. Los líderes hoy demandan
entender cómo estos equipos, cómo lo pueden retener, cómo pueden tener conversaciones más enriquecedoras para que ese talento se quede en la organización y no tengas esta fuga. Bien. Entonces, ¿qué es o qué deberíamos desarrollar? ¿No? Esto es una banda salarial. ¿Sí? Gráficamente lo deberíamos ver así. Acá, con la banda salarial, empezás a tener una herramienta objetiva para legitimizar las diferencias salariales, ¿sí? Como vimos anteriormente. En una estructura así confluye esa equidad interna que vos empezás a construir contratando un junior o teniendo semi-senior, senior o tech lead con la competitividad externa, ¿sí? Entonces, linkeás lo que pasa en el afuera, mercado de talento, con tu equidad interna que empezás a construir, que muchas veces no está formalizada, simplemente es un organigrama. Entonces, en la mentoría vamos a desarrollar herramientas para poder tener no solo la estructura salarial, sino también un mapa del seniority y cómo justificar los distintos niveles dentro de la organización. Una de las preguntas que tenés que hacer es, bueno, esta estructura salarial, ¿la haces con el base salary? ¿El midpoint es el base salary de mercado o el total cash? ¿O el total comp? ¿Bien? Gráficamente, nuestro objetivo en la mentoría va a ser lograr algo parecido a esto, ¿sí? Los valores son referenciales, obviamente, pero con una estructura de esta forma, que gráficamente la vas a visualizar así, puedes solucionar los problemas que veníamos mencionando. Vas a entender cómo hacer, armar un career path, tener una herramienta que te pueda permitir gestionar las promociones. Vas a gestionar el hiring plan y tu presupuesto de una forma objetiva para entender en qué nivel tenés que hacer esas contrataciones, cuánto tiempo va a estar la persona dentro de esa banda, porque la banda, en definitiva, esta estructura, lo que te tiene que mostrar es hay un link entre el seniority y la persona, la madurez de la persona en el puesto y su posicionamiento en la banda, ¿sí? La idea es que una persona recién promocionada esté en los percentiles más bajos de la banda y vaya desarrollándose hasta poder promocionar. En el midpoint, la persona está plena de conocimiento y de desarrollo, y a partir de acá ya se empieza a acercar a su próximo nivel, a su próxima promoción. Hoy, cuando no tenés una estructura de estas características, corres el riesgo de tomar decisiones a ciegas. Es como estar en una tormenta y no tener una brújula. Entonces, de esta forma, cuando tenés una estructura así, la persona sabe claramente cuál es su siguiente paso y el líder también sabe dónde están posicionados sus recursos. Podés gestionar mejor tu presupuesto y tenés visibilidad. Obviamente, esto, y también lo vamos a ver en la mentoría, se ejecuta a través de desarrollando un proceso de ajuste y un proceso de promociones que tenés que hacer. Lo veníamos haciendo 3-4 veces al año, pero esta vez probablemente sea cada menos tiempo, un proceso de ajuste por mérito. Entonces vamos a tener un espacio para desarrollar esa herramienta y poder hacer ajustes por mérito y mantener la competitividad de mercado. ¿Cuáles son los pasos básicos o los pilares para armar una estructura salarial? Básicamente son estos tres. Descripciones de puestos, que probablemente tengan bastante. Si ustedes hicieron contratación en los últimos años, ¿tenés alguna descripción de puesto? Tenés las misiones y los objetivos, pero tenés que profundizar en qué hace cada puesto dentro de tu organización, o por lo menos los principales, para poder armar la estructura. El siguiente paso es una evaluación de puestos, ¿sí? Que ahí hay que adaptarse a la necesidad de cada compañía. Compañías muy grandes o multinacionales o regionales o con múltiples niveles o países probablemente necesiten herramientas mucho más complejas para evaluar las posiciones, y empresas más chicas que tal vez tengan 50, 100 personas también necesitan una evaluación de puestos para justamente desarrollar o legitimizar la equidad interna, el peso de cada puesto, para después el tercer paso es el dato de mercado. Entonces, en la estructura salarial, en este dibujo, van a confluir la equidad interna que tenés desarrollada en tu organización y el dato de mercado para poder gestionar las compensaciones. Bueno,
Ya terminando este webinar, lo que les quería, como conclusión general y un poco contándoles qué es lo que vamos a ver en la mentoría, tenemos como objetivo armar un mapa, una estrategia de compensaciones que te permita tener una estructura salarial. Como vimos anteriormente, la estructura salarial va a ser nuestro mapa para gestionar las compensaciones, los procesos de mérito, las promociones, el hiring plan, el presupuesto. Porque, en definitiva, el presupuesto es el que te marca el norte y cuánto vas a poder gastar. Vamos a trabajar sobre cómo armar un presupuesto, distintas estrategias en distintos escenarios, con inflación o sin inflación. Vamos a trabajar en los procesos de ajuste, vamos a diseñar una matriz de mérito que se ajuste a la necesidad de su negocio. Vamos a ver, trasladar esa matriz de mérito a los posicionamientos en banda, es una matriz de doble entrada, donde tenés, por un lado, cruzarse el posicionamiento de la persona, que como dijimos anteriormente, tiene que reflejar el desarrollo de esa persona en ese puesto, con su desempeño para ver qué estrategia de ajuste vamos a tener. Y, por supuesto, vamos a diseñar una propuesta de valor que no es simplemente conseguir buenos descuentos en los beneficios, sino la propuesta de valor tiene que reflejar los valores de la compañía y qué es lo que quiero tener como organización en mi propuesta de valor para atraer y fidelizar talento. Obviamente, el último paso es medir todas estas acciones y volver a empezar, porque todos los años tenés que hacer tu ajuste por mérito y por promociones. Es algo que es una mejora continua. Ejecutar, medir y volver a ejecutar. No sé si fue muy rápido, si fui claro o no. Quería dejarles un espacio de preguntas. Ahí hay un QR que nos va a explicar Fede de qué se trata y obviamente abierto a preguntas y consultas para lo que necesiten. Sí, gracias Luis. Obviamente todos pueden dejar las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? Dentro del chat, o pueden también desmutearse, ¿no? Yo igualmente sé que esto sería futuro. A ver, acá tenemos a un comentario de Juan. ¿Los líderes deben conocer el posicionamiento de sus colaboradores? ¿El colaborador debería acceder a esta info? Es una buena pregunta. Sobre la primera pregunta, definitivamente sí. Tenés que tener, Juan, una instancia donde el líder sepa exactamente cuál es el posicionamiento de esa persona en las bandas salariales. Puedes tener dos estrategias. Una es decirle exactamente, Fede está al 98% del posicionamiento en banda, o puedes decirle rango. Bueno, está en el primer Q, está en el segundo Q, supera la mediana. Pero sí, definitivamente tiene que saberlo porque el líder es el que en definitiva va a ejecutar el proceso de ajuste por mérito. Nosotros vamos a diseñar toda la herramienta, le vamos a dar evaluación de performance, ajustes, cuál es el histórico de ajuste de esta persona, alguna recomendación alineada con mercado, con posicionamiento con mérito, pero el líder en definitiva es el que va a decir, Fede o Luis tiene 5, 8, 10, 12% de incremento. Sobre tu segunda pregunta, sobre el colaborador debería acceder a esta información, hay mucho debate sobre esto. Si lees un poco en LinkedIn vas a ver muchos memes o muchas preguntas. Dice, ¿por qué no me dicen la remuneración? O ¿por qué no publican la remuneración? Así yo sé de antemano si me voy a postular o no. Y hay mucha bibliografía que dice que no hay que publicarlo. En mi opinión personal, si lo publicás corres un riesgo. Si vos de antemano le decís a cada colaborador cuál es su posicionamiento, se empiezan a generar comparaciones. Y en esas comparaciones puede ser que tengas algún ruido que no puedas justificar. Particularmente en Argentina estamos corriendo con otros riesgos en compensaciones. No somos una sociedad madura en este sentido. Mi recomendación es que el colaborador sepa en qué nivel está. Sos banda 5, senior, pero no decirle exactamente el posicionamiento. Excelente. Ay, Luciana dice, ¿cómo recibimos en compensaciones el nuevo concepto de el pago por habilidades? ¿Cómo pensás que conecta eso con el valor de la posición y el expertise de la persona? Bien,
Nuevamente, acá hay dos corrientes. Si tu organización está muy orientada hacia las habilidades, a que la persona tenga más capacidades, tal vez tengas que armar una estrategia de ese sentido. En la mayoría de las organizaciones que estuve asesorando, trabajando, eran más orientadas a objetivos, ¿sí? No sé qué habilidades tenés, pero quiero que seas el mejor full stack. Entonces, ¿impactan el valor de la posición? Sí, en algún punto vos cuando evaluás las posiciones, evaluás las habilidades, pero no es lo mismo el pago por competencias que el pago por objetivos. Espero haberte contestado, Luciano. Excelente, ahí tenemos también otra pregunta, pero antes, ahí les puse el link de la mentoría por si quieren chusmear un poquito de qué se va a tratar. Y algo importante para mencionar también es que las primeras 3 personas que se anoten en esta mentoría van a tener un 15% de descuento, ¿sí? Y si les parece, seguimos con la pregunta de Mariana, que dice, ¿qué papel crees que juegan los beneficios extrasalariales en la estructura que comentaste y la propuesta de valor? Bien, excelente pregunta, Mariana, gracias. Todas las acciones que nosotros hacemos en recursos humanos y puntualmente las de compensaciones generan cultura. Cuando vos ajustás los salarios o no ajustás los salarios, estás generando cultura. Cultura de la empresa. Los beneficios no son ajenos a eso. Si vos tenés una organización que es muy joven, ¿sí? Vas a tener que diseñar un paquete de beneficios acorde a esa edad. Tal vez gimnasio, salidas, el descuento con la nación. Si tienes una empresa, una organización mucho más longeva, justamente ayer hablaba con colegas de Telefónica, ellos tienen un promedio de antigüedad de la persona de 19 años. ¿Sí? Y la edad promedio de esa persona de 45 años. Entonces tenés que armar un paquete o una propuesta de valor orientada a tal vez a otras instancias. Tengo a mi madre a mi cargo, necesito más tiempo libre o más vacaciones o estoy pensando en mi retiro, entonces tenés que armar una posición ahí. Respecto de alinear eso eso es alineado a la propuesta de valor. Respecto a la estructura de compensaciones, los beneficios se pueden cuantificar o no en un valor monetario. La estructura salarial es un valor monetario, base salary, total cash o total comp. Solo trasladaría, si es necesario, los beneficios monetarios, que son fácilmente cuantificables. El descuento de gimnasio es difícil de cuantificar y no lo reciben todos, pero tal vez conectividad sí lo reciben todos, o almuerzo lo reciben todos. Entonces, si tu organización está orientada más al total comp, puedes ponerle un valor monetario y incluirlo dentro de la estructura salarial. Excelente, Luis, gracias. Tenemos la pregunta de Kimei también, que es, ¿cómo gestionamos estos hermosos pasos para implementar una estrategia de compensaciones cuando ya hay algo implementado y desordenado, sin romper nada internamente? Bien. Es de lo más divertido para hacer, Kimei. Bien, primero hay que hacer un diagnóstico de, bueno, qué son esos niveles y por qué están desordenados. Entonces, ahí nuevamente, a través de descripciones o de evaluaciones, tenés que encontrar cómo mapear esas personas. El diagnóstico previo tiene que ver con qué niveles tiene la organización. Tal vez te está faltando un botón o te sobra un ojal. Entonces, cuando tenés eso solucionado, hay que ir a la instancia de evaluación necesariamente y tal vez tener algunas conversaciones difíciles. Vos eras senior y ahora me estoy dando cuenta que sos semi-senior. Obviamente se administran excepciones, pero la clave es tener un diagnóstico de por qué está desordenado y qué metodología utilizar para ordenarlo, que obviamente el paso es la evaluación de puestos. Necesariamente algo vas a tener que romper si está desordenado. Buenísimo. Tenemos también la pregunta de Constanza, que es, ¿cómo diferenciar el incremento por mérito en Argentina cuando los presupuestos suelen ser limitados a inflación? Es decir, no puedo dar menos que el presupuesto, lo presupuestan aparte como un pool general. Bien. Qué pregunta. No conozco equipo de finanzas que presupueste más que la inflación o que mercado. La buena noticia es que si vos vas gestionando el presupuesto por trimestres, el turnover o las contrataciones o la dinámica de la compañía puede ser que te genere cierto ahorro.
Una estrategia de moderada agresiva es presupuestar inflación o mercado y agregar un punto para mérito. Con un punto sobre el payroll, tenés más que suficiente para hacer promociones o ajuste por mérito, ¿sí? Porque lo que buscas es atacar al 10-15% de tu población. No tengo la bola de cristal, pero creo que a partir de 2027, 2026 vamos a tener algo de inflación, pero a partir de 2027, cuando la inflación sea mucho más baja, y espero que sea así sea, si estás debajo de si estás en un dígito de inflación, 8 o 9%, probablemente el mérito tenga más peso que inflación. Y ahí va a depender de mucho de la industria y del contexto país. Si estamos en un contexto donde tu negocio crece y se está expandiendo, probablemente tengas que presupuestar más mérito para fidelizar ese talento. Entonces, ya las discusiones con finanzas dejan de ser más cuantitativas de cuánto hay inflación o cuánto es el tipo de cambio o que está dando el mercado, para ir más a una discusión de modelo de negocio, de retener el talento y tal vez presupuestas un 2% de mérito. Excelente, gracias Luis. Tenemos también la pregunta de Camila Torres, que dice que está creando una estructura de cero. ¿Y cómo definen el seniority? ¿Años de experiencia, nivel de autonomía, complejidad del puesto? Bien, es una buena pregunta, Camila. En la mentoría lo vamos a desarrollar. Va a depender mucho de tu presupuesto y de tu tiempo. Y tenés dos grandes caminos. Un camino es ir con las grandes consultoras que ya tienen metodologías diseñadas, Mercer, WTW, GI, o ir a un manual interno. El desarrollo del manual interno tiene sus ventajas, como se adapta más a la cultura de tu compañía. Incluso y si no tenés nada de tiempo, se puede hacer un esquema de ranking de puestos. Agarras una gran sábana, estableces los seniorities y empezás a decir, bueno, este puesto es senior o semi-senior. Para tu tranquilidad te cuento, todas las metodologías, ya sea el manual interno o cualquiera de las grandes consultoras que mencioné, tienen sus variaciones, pero básicamente evalúan tres grandes rubros. Uno es el conocimiento o las habilidades que tiene. Necesita ser universitario completo, con un secundario terminado me conformo, necesito que tenga un MBA. Otro es el nivel de decisiones que toma. Es una persona que decide sobre A, B, C, y si no sabe qué decidir, lo llama el jefe, o siempre trabaja en un escenario heterogéneo y las soluciones o las decisiones que tiene que tomar nunca son conocidas. Y el tercer punto es qué nivel de responsabilidad tiene. Generalmente es presupuestaria. Es un vendedor, es una persona que maneja el payroll de la compañía, es el CFO que tiene todo el presupuesto. ¿Qué decisiones toma sobre alguna magnitud? ¿Sí? Esos son los tres grandes puntos que tenés que tener en cuenta cuando haces una evaluación de puestos. Excelente. Bueno, si no tenemos más preguntas, nada, agradecerte Luis y para cerrar, comentarles a todos, nada, para los que nos conocen, ya conocen nuestra metodología de mentorías. Para los que no nos conocen, nosotros no hacemos capacitaciones, no hacemos cursos, no hacemos workshops, talleres, hacemos mentorías, ¿sí? La idea es encontrar un equipo reducido de no más de 15 personas que tengan ganas, obviamente, o el desafío de armar su estructura para el año que viene, o desafíos relacionados a lo que son compensaciones de cara a, bueno, o ahora, a fin de año, o el año que viene, como para prepararnos internamente, como dice el nombre de la mentoría, ¿no? De 0 a 100 en cuestiones de compensaciones, y bueno, cómo también encarar el año que viene, como mencionaba Luis. Así que los invitamos, lo vamos a estar igualmente mandando a todos la grabación de este webinar, por si quieren revisar alguna pregunta o alguna respuesta de Luis en particular. Igualmente nos vamos a quedar acá unos minutitos más por si alguien se quiere quedar y tiene alguna consulta, pero bueno, agradecerles a todos también nuevamente por sumarse. Sé que a veces es complejo sumarse, y más a fin de año, que debemos estar todos ahí con la agenda medio complicada, pero bueno, les vamos a estar mandando, como les decía, el video y la grabación del webinar para que puedan verlo, y también la información de la mentoría para que puedan ver de qué se va a tratar. Así que agradecerles nuevamente. Gracias, Luis. Un placer, la verdad, toda la información que nos diste. Estuvo buenísima. Gracias a vos, Fede, por el espacio. Así que nuevamente gracias y nos estamos viendo pronto. Les mando un saludo y que tengan un excelente miércoles.